Hola, ¿cómo les va? Estamos en el octavo video de las clases de lenguaje musical introductorio, ¿sí? De este cursito que estamos abordando. Recuerden que van a ser 11 clases nada más y esta es la número 8, ¿sí? Así que vamos ya llegando al final. Tengo un poco de tos hoy, así que sepan disculpar que a veces toseré. Bueno, aquí tenemos nuestro lindo teclado. Recordemos que el teclado es un instrumento o un lugar, digamos, donde las notas se ven mucho más fácil en su funcionamiento y ver lo que hacen que en otros instrumentos. Bueno, recordemos, acá yo prolijé un poco esto, tenemos nuestra escala cromática. La escala cromática son las 12 notas que nosotros tenemos, que nuestro sistema musical tiene para hacer música, ¿sí? Bueno, lo voy a delimitar aquí con el FIFA 15 y el PES 2017. Esto es para darle un poco de glamour y estilo al video. Ahí está. Perfecto. Bien. Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Sí? Acá se vuelve a repetir todo para allá y todo para allá. ¿Sí? Entonces es muy loco que nosotros tenemos que darnos cuenta que por más que nosotros veamos una guitarra, un piano, un bajo, un saxo y pensemos que hay millones de notas para tocar, en realidad son esas 12, pero repetidas. O sea, en lo agudo y en lo grave. Bueno. Entonces, lo que nos va a ocupar hoy es un término muy importante en nuestra teoría musical, que es el de intervalo musical. ¿Qué es intervalo musical? El intervalo musical es la distancia entre las notas. La distancia entre las notas es auditiva, ¿sí? Tiene que ver con notas que están separadas de otras por diferencia de frecuencia. ¿Sí? ¿Se acuerdan que si por ejemplo esta tiene 10 Hz, esta quizá tenga 50 Hz, por lo tanto va a sonar más aguda? Cada nota tiene asignado su propia cantidad de Hz. Yo estoy diciendo un ejemplo para que vean que si nosotros encontramos que una nota es más grave que otra, es porque tiene menos cantidad de Hz, o sea, menos vibraciones por segundo, ¿sí? Eso es un fenómeno físico. Perdón, Bien. ¿Cuál es la importancia de los intervalos? Que en música esa distancia se puede medir y nos sirve para un montón de cosas. Quiero hacer una aclaración. En toda esta teoría que venimos viendo en los otros videos y seguiremos viendo y estamos viendo ahora, tenemos que hacer una distinción entre lo que suena y lo que se escucha y después todo lo que se teoriza sobre eso, o sea, toda la teoría, todo lo que se habla, lo que se escribe, cómo se escribe, ¿sí? Todo eso es una parte, si se quiere, la más intelectual, si se quisiera decir, no sé si decirlo así, pero o más técnica, o yo le diría más fría quizá, ¿sí? Y después está la parte auditiva, ¿sí? La parte de lo que se ejecuta, lo que se toca, lo que se oye, lo que se canta, que, no sé, ustedes sabrán decirme cuál de las dos estará más cercana a la música. Si ustedes están estudiando música porque se deleitan simplemente en escribir un pentagrama y no hacer música y no tocar un instrumento, no sé si realmente esa sería una motivación. Pero creo que el sonido en sí, por lo menos de mi manera de ver, es lo más importante y lo que no tenemos que perder, ¿sí? Como les decía, play music, como se dice en inglés, jugar a hacer música. Y bueno, acá tenemos, fíjense qué loco, porque son 12 sonidos y ahí están contenidas todas las melodías del mundo que escuchamos, todos los acordes, todas las canciones, y giro aquí con mi dedo, todo está contenido ahí, desde una cumbia, si se pudiera elegir la cumbia como un género musical, digamos, sencillo, a una obra sinfónica con un montón de instrumentos, ¿sí? Todo está ahí, aquí, en esas 12 notas, en cuanto a lo que notas se refiere, ¿sí? Después, bueno, hay muchas mezclas y variantes utilizando ese material que hacen que, la verdad que con tan poco material podamos encontrar un mundo tan grande de música, de géneros, etcétera, etcétera. Bien, lo que nos ocupa esta vez son los intervalos, y la definición de intervalo musical es la distancia entre las notas. Para eso una cosa que es buena, desde la parte auditiva, es poder identificar cuándo un sonido es más agudo que otro. Por ejemplo, yo toco este, y después toco esto. ¿Cuál de las dos fue? Perdón. ¿Cuál de los dos sonidos les parece que fue más agudo? ¿Sí? Más filoso, más chillón, ¿sí? Ese, ¿no? Bueno, ustedes ya saben que para aquel lado en el piano van subiendo la altura de los sonidos y para allá van bajando. Perfecto. Entonces, escala cromática, 12 notas, todos los colores que nosotros tenemos para hacer música. Estas 12 notas se repiten, por eso
nosotros vemos y nos da la sensación de que hay millones de notas para hacer música, pero son solamente 12. Lo que nosotros vamos a medir con los intervalos es la distancia que puede haber entre ellas. Y acá, solamente en este sector, en nuestra escala cromática, están absolutamente todos los intervalos que nosotros podemos ejecutar, que podemos tocar y que podemos escuchar, ¿sí? Para esto es necesario lo siguiente, es muy importante, manejar dos conceptos de medida. Yo acá tengo una regla, ¿sí? Voy a usar acá esto para que se vea mejor, ¿sí? Una regla. Bueno, la regla, qué bárbaro, ¿no? Nosotros vemos que tenemos los centímetros, pero también tenemos los milímetros. Los milímetros son las liñitas más chiquititas que están entre los centímetros. ¿Por qué hablo de esto? Porque yo puedo decir que de esta línea a esta línea hay 2 centímetros, pero también puedo decir que hay 20 milímetros. O sea, estoy diciendo lo mismo, pero usando dos medidas diferentes, que son medidas equivalentes, ¿sí? Me refiero a que 2 centímetros es lo mismo que 20 milímetros. O sea, del centímetro 0 al 1 hay 10 milímetros, o sea, 10 rayitas, y del 1 al 2 hay otras 10 rayitas, ¿sí? Entonces lo puedo yo medir en milímetros o en centímetros, ¿sí? Que cambiemos nosotros nuestra medida no quiere decir que estemos errando en la manera de medir o estemos cambiando algo importante. La medida es la misma, aunque hablamos con dos conceptos diferentes. Entonces, esos dos conceptos en música para medir la distancia entre las notas, o sea, su relación y la distancia entre ellas, es el tono y el semitono. El semitono vendría a ser como la regla del milímetro. No es lo mismo, pero me refiero a que es una medida más chica que el tono. ¿Cuándo nosotros nos movemos por semitono? O cuando hay una distancia de semitono. Primero quiero hacer esta distinción. Vieron que acá el teclado medio que confunde, porque uno pensaría que la nota inmediatamente más aguda es esta, pero nos estamos salteando acá. ¿Por qué? Porque en realidad nos convendría agarrar un cuchillo y cortar ahí. Olvídense de la línea roja para abajo, olvídense que eso no existe. Entonces vemos, ¿sí? Si yo apretara ahí, esta parte de acá donde está, no existiera, yo lo cortara con un serrucho, ahí sí vamos a ver claramente que la próxima nota más cercana es esta, no es esta. Yo para tocar esta me tengo que saltear esta otra nota. Entonces escuchemos. Entonces medio que el teclado medio que va por zigzagues, por una cuestión así media de ubicar la mano propia del instrumento, si uno quiere tocar acordes. Pero bueno, en realidad acá, si yo tapo acá, ven, ahí, se ve claramente cuáles son las notas que están más pegaditas, o sea, cuáles son las notas que están al lado. Bueno, la distancia de semitono es cuando de una nota nosotros nos movemos a la nota que está inmediatamente al lado, la más próxima. O sea, sería la distancia más pequeña que nosotros podemos tener entre notas. Bueno, una cosa que vale aclarar es el concepto de altura. Nosotros podemos ir hacia los agudos y hacia los graves. Por lo tanto, un intervalo, o sea, un movimiento, un recorrido de una nota hacia la otra, puede ser ascendente o descendente. Por lo tanto, existen intervalos ascendentes e intervalos descendentes. Por ejemplo, si yo estoy aquí y me muevo, ¿a dónde me tendría que mover para subir un semitono? Aquí. Porque es la distancia más pequeña, ¿ven? Si de esta quiero subir otro semitono, ¿a dónde voy a ir? ¿A esta? No, señores, voy a ir acá. Ahora, si de esta, en vez de querer subir un semitono, quiero bajar un semitono, voy para el otro lado. Porque bajar se refiere a una nota más grave, con menos frecuencia. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, hago esto, podría decir que me estoy moviendo todo por semitonos. Entonces, fíjense, la distancia de semitono yo la tengo acá. Pero también la tengo acá. ¿Sí? Porque me voy a la nota más próxima. Obviamente, podemos identificar que esto es un semitono ascendente porque voy de una nota grave a una un poco más aguda. Si hago esto y voy acá, también me voy un semitono, una distancia de semitono, pero descendente. Fui de una nota aguda a una más grave. Ahora, si yo, por ejemplo, salto de acá a acá, ya no me estoy moviendo
un semitono? ¿Me estoy moviendo cuánto? ¿Una distancia más grande que un semitono o una distancia más pequeña? Más pequeña dijimos que no existe. En nuestro sistema no hay distancia más pequeña que el semitono. Entonces estoy moviéndome una distancia más grande. Entonces yo cuento. A ver, ¿cómo puedo averiguar cuánto me moví? Si yo me hubiese movido acá, me hubiera movido un semitono. Pero me moví acá, o sea, de acá hay otro semitono. O sea que ahora puedo empezar a medir. De aquí a aquí yo tengo 2 semitonos, ¿ven? 1 y 2. O sea que estos dos sonidos están a una distancia de 2 semitonos. Y es un intervalo ascendente porque voy de una nota grave a una aguda. Bien, si yo saltara de aquí a aquí... a ver cuánto tiene. Si yo hubiese ido acá tendría un semitono. Si hubiese ido acá 2 semitonos y voy acá 3 semitonos. Estas notas están a 3 semitonos de distancia. ¿Sí? En este caso estoy tocando un intervalo ascendente, pero las dos notas, si yo las mido, están a un intervalo que tiene 3 semitonos de distancia. Bien, y todo así. Ustedes podrían ponerse a buscar y siempre lo van a poder medir. O sea, agarro 2 notas al azar, por ejemplo, acá. Supónganse que quiero medir esta, cuánto tiene de esto, empiezo. Siempre se cuenta como un semitono, el primer semitono, el movimiento. No cuenten esta, no van a decir un semitono, 2 semitonos. No. Siempre cuando uno habla de distancia, como por ejemplo para viajar, si yo quiero viajar a Bahía Blanca, pero arranco el coche y me quedo dando vueltas por Tandil, no viajé a Bahía Blanca, por lo tanto no puedo contarlo como un viaje, no puedo contarlo como una distancia, porque no viajé a ningún lado. Entonces, siempre se cuenta primero cuando viajás. O sea, recién cuando viajás y llegaste a otro lugar se cuenta la distancia. ¿Sí? Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semitonos. Estas dos notas están separadas por una distancia de 7 semitonos. El otro concepto que les dije era el de tono. Tono es, a veces nos va a convenir hablar en tono, aunque yo digo que siempre, ¿qué es más preciso? ¿Medir en centímetros o en milímetros? Y en centímetros capaz que te puedes equivocar, pero en milímetros no hay manera de que te equivoques. O sea, porque al ser cada vez que una medida es más pequeña, es, digamos, más segura a la vez. Entonces, después veremos que a veces cuando hay alguna duda está bueno hablar en semitonos, pero que también cuando se necesitan cuestiones de practicidad en el hablar, esto que yo les digo, la otra parte de la música, que es la de hablar, la de teorizar, a veces nos conviene hablar en tonos. ¿Qué es un tono? En cuanto estamos hablando de intervalos y distancia de notas, un tono es igual a 2 semitonos, así como un centímetro es igual a 10 milímetros, un tono es igual a 2 semitonos. Por lo tanto, fíjense, cuando yo pasaba de acá a acá, decía, hay 2 semitonos, 1 y 2. Pero también puedo decir, hay un tono de distancia. Y si yo me pongo acá, puedo decir, hay 1, 2, 3, 4 semitonos, o también puedo decir, 4 dividido 2, porque cada 2 semitonos yo tengo un tono. Hay 2 tonos de distancia, profe. Perfecto. Es como una manera equivalente de decir las cosas, que a veces está bueno, ¿sí? Bueno, es muy importante que sepamos esos 2 conceptos. Bien, a manera de información, yo quiero decirles que a veces como método de enseñanza uso un concepto que es el de mentiras piadosas. Mentiras piadosas en realidad no. En realidad mejor serían mentiras provisionales, o sea, creer que las cosas son de una manera para facilitar el aprendizaje y después ese conocimiento se amplía, ¿sí? Así que hoy les voy a avisar que van a haber algunas mentiras provisionales, ¿sí? Momentáneas, a tal efecto de poder ir aprendiendo. Bueno, un dato que les quiero dar es que en los intervalos, o sea, la distancia entre las notas, se pueden tomar como intervalos melódicos. Fíjense, una melodía. Si nosotros vemos, una melodía consta de intervalos. O sea, una melodía, lo que nosotros cantamos, silbamos, es una sucesión específica de intervalos, ¿sí? Y es más que... bueno, ahora vamos a ir avanzando sobre eso. Los intervalos pueden ser melódicos cuando son tocados primero uno y luego otro, ¿sí? Y el oído lo
tiene que poder reconocer, y intervalos armónicos, que lo único que cambia es la manera en que se tocan. Los armónicos se tocan al mismo tiempo. Tienen que ver con los acordes, con la armonía, ¿sí? O sea que un intervalo puede ser melódico o armónico. Las dos notas son las mismas, pero para nuestros oídos representan una dificultad o un desafío diferente. Una cosa es reconocerlo así y otra es así. O sea, las dos notas que componen el intervalo a la misma vez. Pero solamente nos vamos a fijar hoy en los acordes, en los intervalos, pero como intervalos melódicos. Primero una de las notas que componen el intervalo y luego la otra. Bien. Otro dato a tener en cuenta es do, re, me, so, re, me, re, so, re, so, re, me. Ameno, ameno. Estuve estudiando la canción, por eso me sé más la letra. ¿Se acuerdan de nuestro orden sagrado de las notas que vimos en el video anterior? Bueno, sigue siendo esto algo importante. Al momento de escribir, de nombrar los intervalos, esto vuelve a tener relevancia, ¿sí? Vamos a hablar de un concepto que es el concepto de clasificación de los intervalos. Lo único que quiero que sepan es que, por el momento, ¿sí? Esto después se va a ampliar. Y es más, quizá no le vamos a dar ahora la importancia que esto tiene, pero sí quiero que lo sepan. A los intervalos se les pueden poner nombres, se les pueden poner intervalos de segunda, se pueden poner intervalos de tercera, de cuarta, de quinta, de sexta, de séptima y de octava. O sea, ¿por qué? De segunda, de tercera, de cuarta, de quinta, de sexta, de séptima y de octava. ¿Ven? Está como reflejado aquí. Si yo me parara sobre esta nota y voy jugando, esto de aquí a aquí hay dos notas de distancia, ¿sí? De aquí a aquí hay tres notas, una nota, dos notas, tres notas. De aquí a aquí hay una cuarta. Yo, por ejemplo, toco una nota que se llame do y otra que se llame fa. Eso se le va a llamar, en esto que yo le digo de clasificación de intervalos, un intervalo de cuarta. Porque el intervalo, cuando se clasifica, se cuenta de cuántas notas o cuántos nombres de estos nombres sagrados consta, de cuántos consiste. Entonces, fíjense, de do a mi, ¿qué tengo? ¿Un intervalo de qué? De tercera, profesor. Sí, porque ven, 1, 2, 3. Y de do a fa, un intervalo de cuarta, lo dijo hace un rato. Bien, me pescaste justo. Y de do a la, ahí voy a contar porque es muy largo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una sexta. Muy bien, un intervalo de sexta, perfecto. Bueno, pero ahí también entran, que es un detalle muy bueno, que si yo toco, por ejemplo, de un do a un mi, tengo un intervalo que se clasifica como intervalo de tercera, porque hay tres notas. Pero esta nota también, si yo le quitara el bemol ahí, ¿se acuerdan que estas notas tenían dos nombres? Si yo tomo como que esta nota en realidad se llame mi bemol, yo elijo que se llame así, este nombre no lo elijo, elijo este. En cierta manera esta nota también se llama mi, ¿sí? Si yo medio quitándole el bemol, que sería como el efecto, el producto del efecto que se le puso de bajarle a esta un semitono, también tengo que decir que de una nota que se llama do a otra que se llama mi, también tengo un intervalo de tercera, do, re, mi. Por lo tanto, ese es un pequeño, ¿cómo se llama? Una cuestión que puede sonar complicada, pero que se utiliza lamentablemente a la hora de referirnos teóricamente a los intervalos. Entonces, si yo voy, siempre que vaya de una nota X, por ejemplo mi, a otra, tengo que contar cuántas tengo y eso va a ser la clasificación del intervalo, ¿sí? Por ejemplo, bueno, de acá a acá tengo una séptima. Y otra cosa importante que yo puedo cambiar el punto en el cual yo me paro. Si por ejemplo me paro sobre fa y voy hacia aquí, cuento, son tres notas, también es una tercera, ¿sí? Y si tomo como que esta se llama re también, bueno, acá también tendría un intervalo de tercera. Obviamente vamos viendo que las distancias no son las mismas. Esta distancia es más grande que esta. ¿Me están engañando? Bueno, no se preocupen. Esto que les acabo de decir ahora cerramos un paréntesis, lo dejamos solamente a manera de información. Y recordamos que una cosa es lo que se escribe y otra cosa es el sonido. Yo si hago esto y me olvido de la teoría, nosotros lo único que hacemos es escuchar
algo, ¿no? Algo que cambia, algo que... ¿qué es eso? Y ahí hasta escuchamos música, ¿sí? Que no tenemos que perder el objetivo de eso, que todo esto en realidad es para hacer música, y toda la teoría y todo lo que se habla, o la mayoría, es sobre cosas que primero se escucharon y que primero se tocaron, que primero gustaron y después se teorizó para enseñarlo y para poder manipularlo de otra manera. Bien, aquí hago otra aclaración más, un dato más que les quiero tirar, es que nosotros, miren lo que vamos a descubrir, que cuando nosotros mantenemos una distancia definida entre notas, o sea, me refiero cuando mantenemos un intervalo definido, por más que nosotros lo transportemos, vamos a escuchar lo mismo. Por ejemplo, fíjense, si yo toco ese intervalo, ¿cuánto tiene de medida? Ah, bueno, lo voy a contar en semitonos. 1, 2, 3, 4 semitonos. Perfecto. Y si me lo tuvieras que decir en tonos, y si tengo 4 semitonos, lo divido por 2. 2 tonos. Perfecto. Fíjense, yo podría decir que, vieron que yo les dije que las melodías están armadas por una sucesión de intervalos. Yo podría pensar que este intervalo, miren, ¿a qué me suena? Si yo lo empiezo a escuchar, me va a empezar a sonar muchas cosas. Un ejemplo muy importante o muy reconocible para nosotros de un intervalo que tiene 4 semitonos de distancia, o 2 tonos, que es lo mismo, es el comienzo del himno, miren. Bueno, ahí no tengo la nota, porque está el PES 2017. Fíjense. Lo interesante y lo que yo les quería decir es que si yo mantengo esa proporción, esa distancia de 4 semitonos, siempre, no importa dónde yo empiece, y mantenga, digamos, en este caso, es un ejemplo ascendente. Si luego, aquí ya no escuchamos más el himno, escuchamos otra canción. Cuando tocan en las películas el timbre que hace ding dong, ¿no? Ding dong. Bueno, pero justo esto, agarrar una nota y tocar 4 semitonos de una manera ascendente, como es esto, nosotros escuchamos las 2 primeras notas de la introducción de nuestro himno nacional argentino. Fíjense, si yo agarro cualquier nota al azar, ¿no? Por ejemplo acá, el fa. No es ninguna de estas 2 notas, ¿eh? Cualquiera podría pensar, ¿este qué va a hacer? ¿Cómo va a tocar el himno si no está tocando ni el do ni el mi? Está tocando el fa y no está nunca, mire, ni siquiera ahí está el fa. ¿Cómo va a sonar el himno? ¿Cómo? Ha puesto 10-1 que no va a poder sonar. Bueno, van a ver que van a perder si apostaron en contra mía. Miren, toco el fa y cuento 1, 2, 3, 4. Prepárense. Fíjense. Son otras notas, porque toco fa y la, no toco do y mi, pero al mantener la misma distancia, o sea, el mismo intervalo y obviamente la misma dirección, si no ya sabemos que cambiaría, la asociaríamos quizá con otra canción, porque justo la introducción de nuestro himno nacional empieza con 2 notas que están a un intervalo de distancia de 4 semitonos y de manera ascendente. Lo mismo, supónganse que esto lo transporte, se llama transportar, o sea, mantener una misma proporción, una misma distancia, pero empezarla en otra parte de nuestra escala cromática. Por ejemplo, vayamos acá, cualquier nota esta que uno diría, estas notas son más difíciles, no, es lo mismo, fíjense. Estoy empezando, supongamos que le llamamos re sostenido, ¿no? Entonces cuento 4. 1, 2, 3, 4. ¿Qué va a tocar? Re sostenido y sol, ¿eso va a sonar al himno? Entonces eso es casi mágico. Mientras nosotros mantengamos las distancias fijas, no importa de dónde la empecemos, siempre nuestro oído va a reconocer el mismo intervalo. Y eso es importantísimo para sacar canciones de oído, para tocar música, para un montón de cosas, ¿sí? Eso es lo importante de los intervalos, y acá se empieza a poner lindo el asunto. Y así, medio sin darnos cuenta, estamos uniendo todo lo que se escucha, lo que yo les dije, lo auditivo, lo que se canta, lo que se toca, la música en sí, con la teoría, ¿sí? Ahora yo hago así, se me cortó. Corten.
Y no lo deje prendido tanto tiempo porque se le puede estropear el piano. Trátelo con mucho cuidado, ¿sí? Bueno, está bien, hasta luego, hasta luego. Bien, ahí estaba el técnico, ya tenemos sonido de nuevo. Fíjense, si yo hago esto, son un montón de intervalos melódicos. Pero ahora yo puedo hablar. Supónganse que yo hago... Tiré eso, ¿no? Estoy haciendo... y le pongo letra porque quiero hacer una canción. ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¿Qué hace acá? ¡Qué calor! Supónganse que nosotros jugamos ahí. Esa es la parte musical, pero yo ahora ya puedo decir, ¿qué hice acá? Empecé de la nota mi, que es una de las notas de la escala cromática, de los 12 notas que yo tengo para hacer música en mi sistema. Empecé del mi, después fui a un sol, hice un movimiento ascendente, o sea, pasé de una nota que es más grave a otra más aguda, o sea, de una nota que tiene menor frecuencia a una que tiene más frecuencia, o sea, vibraciones del aire por segundo. Entonces mi oído lo percibió como una nota más alta, porque en música se le llama a ese concepto altura. Y después, ¿qué hice? Bajé. Y bajé a una nota que justo está un semitono por debajo, que el semitono es cuando uno se mueve a la nota exactamente más cercana. En este caso es descendente, o sea que hice un movimiento ascendente y otro descendente. Pero este movimiento ascendente fue más grande que este otro movimiento ascendente. Y es más, ahí voy a hablar de intervalos, que es lo que aprendí en el video número 8. Entonces voy a decir que del mi al sol hubo un intervalo que tiene 1, 2, 3 semitonos. Y después bajé un semitono, que es lo mismo que... bueno, etcétera, ¿sí? Bueno, ahí está. Ahí estamos uniendo la teoría con la música. Ya podemos usar un lenguaje para... algo que habíamos hecho así intuitivamente y que nos pareció recopado. Ahora podemos decir, estamos haciendo un intervalo ascendente de 3 semitonos o un tono y medio. Es también, porque si yo tengo 1, 2, ya lo clasifico como un tono y más medio más, o puedo decir un tono y un semitono de distancia. Y después bajé con un intervalo descendente de un semitono o medio tono, también le puedo decir. Hay muchas maneras de hablarlo, ¿sí? ¿Alguien se ha dedicado a complicarlo, a estas cosas? Bueno, en teoría tendría que ser para que sea más fácil. Bien, bueno, ahora saquen una carta. Yo voy a elegir... mentira, esto no. Lo puse para hacer un chascarrillo. Bueno, pero no quiero hacer largo el video. Vamos a el centro, uno de los centros más importantes. Vamos a ir a dos conceptos más importantes. Primero, que nosotros, desde la música, o sea, desde el oído, desde lo que suena, es bueno y muy saludable para el músico aprender a reconocer de oído cada uno de esos intervalos. Los intervalos son 12. Por ejemplo, voy a elegir, ya sabemos que yo podría pararme en cualquier nota y moverme y encontraría lo mismo que les voy a mostrar ahora parándome del do. Me paro solamente del do para una cuestión de orden, pero si me pasara a parar sobre el re estaría en la misma situación porque solamente hay 12 intervalos. Acuérdense, intervalos, distancia entre notas, se cuenta el movimiento. Pero también les quiero contar, si en música también puede pasar esto, miren, que haya un sonido y el próximo sonido sea el mismo. Bueno, eso se llama unísono, ¿sí? Unísono vendría a ser la misma nota repetida, ¿sí? Te voy a anotar acá. Unísono. 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 En realidad en el unísono no hay movimiento, sino que hay repetición de un sonido. Repetición de un sonido, ¿sí? Bueno. El próximo intervalo, recuerden, son 12. Bueno, si contamos el unísono serían 13, pero bueno, como es la misma nota, en realidad no es concretamente un intervalo porque no hay viaje, no hay distancia, ¿sí? Pero quiero que sepan eso porque a la hora de escuchar una melodía eso se da, que se repita la misma nota más de una vez. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vieron? Ahí no hubo movimiento, repetí 2 veces las mismas notas. Bueno, ahí eso fue un unísono. Bien, el primer intervalo se va a clasificar de más pequeño a más grande, es el de un semitono. O lo que es lo mismo, medio tono, ¿sí? Porque podemos hablar en semitonos o en tonos, ¿sí? En nuestro idioma. Bien. Después voy al próximo más grande, que es el de 2 semitonos. 2 semitonos. O lo que es lo mismo, un tono, ¿sí? Después voy al de 1, 2, 3 semitonos.
o lo que es lo mismo, un tono y medio. Bueno, y así van a ver que puedo seguir haciendo. ¿Y por qué les digo que van a ser 12? Porque tengo este intervalo, un segundo intervalo, un tercer intervalo, un cuarto intervalo, quinto intervalo, sexto intervalo, séptimo intervalo, octavo intervalo, noveno intervalo, décimo intervalo, onceavo intervalo y el intervalo 12, que es cuando voy finalmente de un do a el mismo do, pero una octava más aguda, ¿sí? Bueno, entonces vamos a tener, hago acá magia, ¡charán! Acá tenemos. Entonces vamos a tener intervalos de un semitono, de dos semitonos, de tres semitonos, cuatro semitonos, cinco, hasta 12. Y su otra manera de nombrarlos, ¿sí? El de tres semitonos es de un tono y medio, de cuatro semitonos es de dos tonos, el de cinco semitonos y todo así, ¿sí? El de 10 semitonos es lo equivalente a 5 tonos, el de 12 semitonos a 6 tonos, el de 11 semitonos a 5 tonos y medio. ¿Qué es lo interesante de eso? Que al ser diferentes medidas, cada medida va a tener una sonoridad diferente y ahí entra la parte copada y divertida de conocer y jugar con los intervalos, ¿sí? Por ejemplo, ese intervalo, ¿me suena alguna canción? Puede ser, me suena esta. ¿Y este? Sí, ya escucharon, es la canción que se pone cuando va a pasar algo muy peligroso, ¿sí? Bueno, entonces medio que tradicionalmente en la enseñanza uno de los métodos es relacionar cada uno de esos 12 intervalos con el comienzo o alguna parte importante de alguna canción conocida, ¿sí? Porque dijimos que las melodías están armadas por intervalos. Entonces, ¿qué mejor recurso para memorizar cómo suena cada intervalo que asociarlo a una canción que nosotros ya tengamos escuchada un montón? Bueno, quizá alguna de estas canciones no la conozcan mucho. Quiero avisarles que solamente en este año nosotros tenemos que poner hincapié en hasta aquí, ¿sí? Este no lo vamos a ver, pero hasta el de 7 semitonos tenemos que poder reconocerlos. Los otros podemos dejar para más adelante, aunque funcionan de la misma manera, pero bueno, es una manera de no abarcar todo de una. Pero yo sí se los voy a presentar de una, pero recuerden que solamente se exige que lleguemos hasta el de 7 semitonos. Del de un semitono o unísono, desde el de unísono hasta 7 semitonos. Y que no vamos a hacer el de 3 tonos, o conocido tritono, que antes le llamaban el diablo en la música, el tritono, porque suena muy, fíjense. Bueno, pero antes le llamaban eso, ahora ya está más permitido, que no sé qué. Bueno, entonces, para ir ya terminando, les quiero decir, por ejemplo, los intervalos de un semitono, una canción muy utilizada para reconocerlo, es esa, la de El Tiburón, porque es de una película de un tiburón, y bueno, se ha usado mucho para generar canciones, sensaciones de suspenso, ¿ven? La mayoría de estos ejemplos que yo les voy a dar son para reconocerlos como intervalos ascendentes, ¿sí? Que eso es también lo que vamos a ver este año. Los vamos a reconocer como intervalos ascendentes. También habría que reconocerlos como intervalos descendentes, porque ahí, aunque sean las dos notas, ya no es más la canción de Tiburón, ya es otra canción. Entonces tendríamos que tener un ejemplo tanto para ascendentes como descendentes, pero solamente ahora nos vamos a centrar en reconocerlos ascendentemente, y los ejercicios van a ser de reconocerlos principalmente ascendentemente, ¿sí? Fíjense, yo hago esto, pero yo si hago 2 semitonos en cualquier parte, siempre me va a sonar, como veíamos hace un rato, siempre me va a sonar a Tiburón. ¿Sí? Si yo hago esto, ya no suena más a la canción de Tiburón, porque estoy cambiando mi intervalo y estoy haciendo un intervalo más grande y la canción de Tiburón no empieza. Así que una canción muy buena para darse cuenta es la de Tiburón. La segunda, fíjense cómo suena, a ver si saben. Bueno, en mi época había una canción que se llamaba La Lechuza, no sé si la conocen todos. Y decía la lechuza, o sea, son las dos primeras notas. La lechuza,
siempre que yo haga una distancia de 2 semitonos, la lechuza, o la lechuza, la lechuza, la lechuza, la lechuza, la lechuza, la lechuza, ¿sí? Es más, cuando ustedes ven que le erro alguna nota es porque al equivocarme de intervalo no suena la canción, ¿sí? Porque es importante, porque es, digamos, la estructura, lo que está pasando detrás de todo lo que nosotros escuchamos. Bueno, entonces, la de 3 semitonos es, no sé si conocen el Antón Pirulero. Antón Pirulero. Fíjense. Antón Pirulero, acá cada cual atiende su juego, y que no, Antón. Esta no es Antón, parece un Antón medio sangriento, así que con un cuchillo. Bueno, entonces, lo que quiero decir con esto es, si yo también respeto ese intervalo de 3 semitonos en otra parte, por ejemplo acá, Antón, siempre que yo mantenga esa proporción, esa distancia, no importa dónde yo lo empiece, o sea, dónde lo transporte, siempre mi oído va a reconocer que es el Antón Pirulero, ¿sí? Eso es cuando un cantante busca su tonalidad, lo que hace es algo que cantaba, lo transporta tal cual, en su proporción, en su forma, lo hace empezar desde otra nota y utiliza otras notas para que esa proporción se cumpla. Este está muy bueno porque habíamos dicho que era el himno nacional nuestro, ¿sí? Este es, fíjense, este es el arroz con leche. Arroz con leche, me quiero casar. ¿Sí? Arroz. Siempre que yo haga 5 semitonos de distancia o 2 tonos, es el arroz con leche. Bien. Antón Pirulero, arroz con leche. Este, por ahora no lo vamos a ver, porque es medio difícil. Igual, si alguien no lo conoce, yo le pongo que es Los Simpson. Los Simpsons, de cuando empieza, hay que hacer The Simpsons. ¿Sí? The Simpsons, cuando aparecen las nubecitas. The Simpsons. Bueno, ¡tarán! Es un intervalo medio que por varias razones está presente, pero no es muy elegido para comenzar melodías, por eso es difícil encontrar una canción que la represente. Y esta de un superhéroe, la canción antigua de Superman, ahí dice Superman, ¿sí? Esa canción hace parararapa. Esto es un intervalo de séptima, si la clasificamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hay 7 notas de distancia, y es un intervalo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 semitonos, o sea que el de 11 semitonos es Superman. Yo le pongo Superman 2 porque es, no porque sea la segunda parte de la película, sino porque es la segunda parte de la canción. Bien. Y así vamos a encontrar diferentes canciones. Vamos a dejarlo por ahí porque nosotros nos vamos a centrar en esta parte, ¿sí? Después, más adelante, veremos cómo suenan los otros intervalos. Entonces, un semitono, tiburón. 2 semitonos, la lechuza. 3 semitonos, el Antón Pirulero. 4 semitonos, himno nacional. 5 semitonos, arroz con leche. 6 semitonos, no lo vamos a ver ahora, pero es el comienzo de Los Simpsons cuando vienen las nubecitas. Y 7 semitonos, Superman, ¿sí? Bueno, después ustedes verán, acá les suena esto. Brasil, o el día que me quieras, la noche que gana, de mentira, de no me va a dejar volar. Bueno, ay, el canto es lo mío. Esto también. La de Coso, Love Story, o por ejemplo
ejemplo, es la comparsita. ¿Sí? Cada vez que nosotros vamos yendo hacia... Y por ejemplo, esto era el de la octava. I'm singing in the rain, I'm singing in the rain. Por ejemplo, I'm singing in the rain. Y había otra más, pero ahora se me ha borrado. Bueno, pero vamos a concentrarnos aquí. Entonces tenemos tiburón. La lechuza, Antón, Antón. Tam, pam, pa, pan. Arroz con leche. The Simpsons. Superman. Esta es Love Story. El día que me quiere. Tam, 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 trararara. La de Superman 2 y I'm singing in the rain. ¿Sí? Esas son básicamente las canciones, por lo menos las que yo estoy acostumbrado a utilizar para identificarlas. Bueno, y la realidad es que yo tampoco les puedo decir todas las implicancias que va a tener este conocimiento a lo largo de su carrera musical. Voy a acomodar un poco esto, que son muchas, ¿sí? Pero bueno, ya lo irán descubriendo poco a poco. Entonces, terminando este video, vamos a hablar un poquito sobre la tarea que tienen que hacer. Van a hacer 3 cosas. La primera es, yo les voy a mandar unos audios con distintas notas, distintos intervalos, y ustedes van a tener que darse cuenta si son ascendentes o descendentes. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, miren, yo voy a tapar aquí, yo tapo el teclado, ¿ven? Ya nadie ve nada. Si yo toco esto, ¿fue un intervalo ascendente o descendente? O sea, la primera nota fue más grave que la segunda, la primera nota fue más grave y la segunda más aguda. Si es así, sería ascendente. De lo contrario, sería descendente, de la nota más aguda a la más grave. Bien, si vieron que era ascendente, está muy bien, fíjense. Este es un intervalo bastante grande, ¿sí? Este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 semitonos. Pero también puedo hacer intervalos más pequeños que no digo que sean más difíciles de reconocer, pero a veces cuando las distancias son muy grandes uno se da más cuenta. A ver, fíjense. ¿Ascendente o descendente? Ascendente. ¿Ven? Ta, ta, de una nota más grave a una más aguda. A ver ahora. Descendente, fíjense. Ta, ta. ¿Sí? A ver ahora. Lo estoy repitiendo varias veces. Pasa que... bueno, sería esta la primera nota, esta la segunda. Bien, fue claramente descendente. Dice de octava. Bueno, el primer punto va a ser identificar los intervalos que yo les mande si son ascendentes o descendentes simplemente. O sea, si se pasa de un sonido grave a uno agudo, es ascendente, y si se pasa de uno agudo a uno grave, es descendente. El segundo punto va a ser reconocer los intervalos de la siguiente manera, por medio de las canciones que yo les pasé. Acuérdense que solamente vamos a ir los primeros intervalos, o sea, hasta el de 7 semitonos. Entonces, por ejemplo, vamos a jugar con este, vamos a jugar con este, con este, con este, con este y con este. Este no lo vamos a hacer, el del Diablo en Música, el de 3 tonos o 6 semitonos, no lo vamos a utilizar. Recuerden, por ejemplo, yo ahora les voy a decir, voy a usar solamente Tiburón y Superman. Ustedes van a tener que decir cuál hice de esos dos. Prepárense, ¿eh? Lo repito. Es Superman, muy bien. A ver ahora. ¿Cuál es, Tiburón o Superman? Muy bien, no los pude engañar. Era Superman otra vez. Y a ver ahora. Era el de Tiburón. Entonces, lo que van a hacer es, yo les voy a mandar unos intervalos de esos.
les voy a aclarar con cuáles vamos a jugar y ustedes van a tener que decirme cuál de esos escucharon, o sea, lo van a tener que identificar con la canción, o sea, van a decir, acá escuché Tiburón, acá escuché el himno nacional argentino, acá escuché el arroz con leche, acá escuché la lechuza, ¿sí? Y aparte van a tener que anotar de cuántos semitonos y cuántos tonos consiste cada uno de estos. ¿Este cuánto tenía? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, este el de Superman es de 7 semitonos. O 3 tonos y medio, que sería hablando de tonos. Y este tiene un semitono solo. ¿Sí? Van a ser todos intervalos ascendentes. Y el tercer punto va a ser, ¿se acuerdan que estuvimos viendo la vez pasada el pentagrama? Nuestro querido pentagrama. Acá están las dos canciones, ¿se acuerdan de esas que tocaron ustedes? Bueno, que era pa 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 pa. Esta era Navidad, ¿sí? Y esta es tararara, ta es We Will Rock You, ¿no? We will rock you, rock you, we will. Por si no se habían dado cuenta, pero creo que se dieron cuenta. Bueno, ustedes, el trabajo que yo les voy a mostrar acá, en realidad lo van a hacer con la canción para lenguaje musical, que también ustedes anotaron en pentagrama la melodía, ¿sí? Van a hacer el análisis de intervalos de esa melodía. Entonces, por ejemplo, vamos a ver acá, ¿no? Van a decir, bueno, agarramos esta nota, es un mi, ¿sí? Perfecto, es un mi. ¿Qué intervalo hay de este mi a este mi? Eso es un unísono, unísono, unísono. De este mi a este mi, y de nuevo unísono. De este mi, todo es unísono. Unísono, unísono, acá de nuevo veo otro unísono, porque no hay movimiento, ¿sí? Se va repitiendo siempre la misma nota, ven lo que yo les decía. Hay canciones que en las melodías pasa eso, que muchas veces se repite la misma nota y no hay un viaje, no hay un movimiento, no hay un intervalo, no hay una distancia. Mi. Recién acá va a haber un intervalo. ¿Es un intervalo descendente o ascendente? Acuérdense que en el pentagrama hacia allí se escriben las notas que suben, o sea que es un intervalo ascendente. Bueno, ¿qué notas son? Esto es un mi, acá iría el fa, acá está el sol. O sea que es un intervalo, si lo tenemos que clasificar, ¿de cuántas notas es? Una nota, dos notas, tres notas, o sea, mi, fa, sol. O sea, es un intervalo que, si lo clasificamos, es un intervalo de tercera, ¿sí? Porque hay tres notas que lo comprenden, ¿sí? En esto de los nombres sagrados que hemos visto. Pero también podemos, o sea, esto es un intervalo de tercera ascendente, ¿sí? Tercera ascendente. Pero también podemos nosotros contar cuántos semitonos tiene. Si yo tengo un mi y esto es un sol ascendente, me voy a un pianito, al pianito de la world band o lo que sea, mi, voy a aprender esto de nuevo, mi, perdón, sí, voy a poner acá otro sonido más copado, ese no, bueno, me gustaba más este, se quedaba todo el video poniendo un sonido. Bueno, dijimos, mi, sol, mi sol, cuento, 1, 2, 3. Es un intervalo de 3 semitonos de distancia. ¿Y cómo sonaba el de 3 semitonos de distancia? Sonaba, esto es aparte, no lo van a hacer, pero ustedes ya analizaron que esas dos notas es un intervalo de tercera porque hay 3 nombres de notas, o sea, mi, fa y sol, es un intervalo que si lo clasificamos de tercera. Y también saben que hay una distancia de 3 semitonos. Y es más, ustedes saben a qué canción, por lo tanto saben cómo va a sonar ese intervalo. Nosotros sabemos que el de 3 semitonos es la del Antón Pirulero. Entonces, si yo toco esta nota, hasta puedo adivinar cómo va a sonar esta. Antón. Ni siquiera la toqué, pero ya sé cómo va a sonar. Antón. Eso es lo bonito de saber los intervalos y reconocerlos, ¿sí? Tam, tam, tan, tararán. Eso es el tiburón. Tarán, 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 tararararán. Bueno, entonces, de esa manera ustedes van manejando los intervalos. Es de las cosas, una de las cosas más lindas que se puede hacer con los intervalos. Bueno, entonces tenemos que, esto es un intervalo que si lo clasificamos de tercera ascendente,
y tiene 3 semitonos de distancia. Y ya comprobamos que suena como el Antón Pirulero. ¿Y esto qué es? ¿Un intervalo ascendente o descendente? Descendente, porque en el pentagrama hacia abajo van los sonidos graves. Si lo tengo que clasificar, o sea, ya sé que es descendente, así que le hago una flechita hacia abajo. Ahí está. Si lo tengo que clasificar, tengo sol, fa, mi, re, do. O sea, 1, 2, 3, 4. Es un intervalo de quinta. Porque hay 5 notas que lo comprenden. Quinta. ¿Y cuántos semitonos tiene? Esto es un sol y va hasta un do, ¿sí? De un sol, ¿sí? Sol. ¿Se acuerdan cómo funciona esto? De un sol a un do. Entonces voy acá, de un sol a un do, de un sol a un do. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 7 semitonos. Enfócate, querido. Ahí está. 7 semitonos. 7 semitonos. Bueno, también voy a saber que esto suena como la de Superman. Nada más que este descendente. ¡Tara! Veo que el intervalo, cuando uno lo aprende a hacer ascendente, si después lo vuelve a repetir, es como que ta 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 ta. Te empezás a acostumbrar a escuchar su versión descendente, pero no nos vamos a centrar en eso ahora. Después me voy acá. Do a re. ¿Qué intervalo hay? Do a re. Do a re. ¿Qué intervalo es si lo tengo que clasificar de do a re? De una nota que se llama do a otra que se llama re, hay 2 notas, por lo tanto es un intervalo de segunda. ¿Sí? Un intervalo de segunda. Es ascendente porque va de una nota grave hacia una aguda. Estoy enfocando mal, che. Voy a tener que ir al oculista. ¿Y cuántos semitonos tiene de un do a un re? Do, tengo 1 y 2. ¿Sí? O sea que esto va a sonar como la lechuza. 2 semitonos. Bueno, acá no lo estoy haciendo, pero también le tendría que poner, esto es 1 tono y medio, esto sería 3 tonos y medio, y esto sería 1 tono. También lo pueden traducir al lenguaje de semitonos. Bueno, con esto de tonos, perdón. Con esto también podríamos hacer lo mismo, fíjense, intervalos descendentes, acá hay un intervalo ascendente, unísono, y todo lo demás es unísono. Los silencios no cuentan porque como no hay sonido, no cuentan para ser analizados. Son todas segundas, ¿sí? Acá hay unísonos y bueno, tenemos que ver, por ejemplo, de este do a este si tenemos un semitono, de este si a este la tenemos 2 semitonos o 1 tono, de este la a este sol tenemos 2 semitonos o 1 tono. Luego subimos con una segunda ascendente, porque del sol al la tenemos 2 notas, ¿sí? 2 notas, sol a la, o sea que es un intervalo que se clasifica como de segunda. Ascendente, porque pasa de una nota más grave a una más aguda, y de un sol a la ya habíamos analizado que tenía 2 semitonos o 1 tono. Bueno, eso van a hacer con la canción de lenguaje musical. Así que les deseo lo mejor y nos vemos en el video siguiente. Hasta luego.